Sí, muy buenos días amigos de VPI TV, venezolanos por la información. Cuando son las 9:55 de la mañana de este domingo 9 de julio, nos encontramos en Santa Rosa de Lima con la ex defensora del pueblo Gabriela Ramírez, acompañada de distintos diputados de la Asamblea Nacional y el politólogo Nickmar Evans, quienes se van a pronunciar en este momento en torno a la Constitución del 99. Escuchemos sus palabras. Buenos días, muchachas, muchachos, muchas gracias por asistir a esta actividad del día de hoy. Les convocamos en la necesidad de expresar por parte del chavismo democrático y de izquierda nuestra posición consolidada en torno a la Asamblea Nacional Constituyente que está pautada para el día 30 de julio. Y queremos comentarles y queremos expresar que esta es una propuesta gubernamental que ha aumentado la crispación política en el país. Lo advertimos hace un mes, hace poco más de un mes, distintas vocerías. Hoy estamos conformándonos y uniéndonos como un continente en esta misma opinión para elevarla al pueblo de Venezuela. Y esta es una propuesta que no resuelve los problemas materiales de nuestro país, no resuelve el problema de desabastecimiento, no resuelve el problema de la provisión de medicamentos y no resuelve el problema terrible y atroz de la inflación que liquida todo el sueldo de los venezolanos en minutos. Es decir, las personas cobran y unas pocas horas después ya no pueden ni siquiera acceder a la canasta básica. Y además, esta consulta, en los términos que ha sido elevada, viola un principio fundamental de nuestra Constitución, que es una piedra fundacional de todo el texto, que es que la soberanía reside intransferiblemente en el pueblo. Nosotros no podemos admitir que se interprete un artículo aisladamente de todo un cuerpo constitucional, que además sabemos que nuestra Constitución es un cuerpo interdependiente de derechos, donde se debe ponderar qué derechos favorecen a la mayoría y qué derechos son más favorables hacia el pueblo. Bueno, los efectos los hemos visto en los últimos días. Los efectos de la propuesta inconstitucional de la Asamblea Constituyente ha sido una mayor represión en contra de la protesta, ha sido la exhibición de la fuerza coercitiva del Estado para disuadir, invisibilizar o apagar el descontento que existe en torno a otras necesidades materiales. Y además, en los últimos 15 días hemos visto la irrupción en viviendas de fuerzas policiales sin orden de allanamiento. Es decir, que la respuesta al descontento y al rechazo a la Asamblea Constituyente ha sido una mayor represión. Y los líderes que nos hemos expresado de manera individual, de alguna forma hemos sido o intimidados, como en el caso de quien les habla, los funcionarios que han expresado o han elevado su voz para pedir una aclaratoria sobre ellos, recae la amenaza de una destitución, o en el caso del exministro Rodríguez Torres, pues han surgido rumores en torno a su probable aprehensión. Es decir, que la Asamblea va a ser impuesta por la vía de la fuerza. Si escuchamos las declaraciones de la última semana, ya se están refiriendo directamente a los funcionarios públicos. Esta semana el presidente de la República le ha pedido a sus colaboradores que se revise la nómina y que no haya excusa para que ninguna persona que esté en la nómina del aparato público estatal no vaya a votar. Es decir, que el progreso de la Asamblea Constituyente ha ido inclusive tocando de forma individual, en este caso hasta la estabilidad laboral del funcionario público. Y se ha sugerido también en días pasados, ustedes recordarán, un control previo a través del carnet de la patria, lo cual puede ser terriblemente discriminatorio en materia de derechos humanos, porque las personas que han obtenido el carnet pues tienen alguna necesidad material, tienen alguna necesidad de medicinas o de alimentos, y no pudiera encadenarse esas necesidades con la voluntad política que es personalísima de cada ciudadano. Bueno, todos estos eventos que estamos relatando acá revelan el carácter antidemocrático de esta consulta, expresan que ha sido necesario valerse de los métodos coercitivos y desnudar el monopolio del poder coercitivo que tiene el Estado, y es un mecanismo de elección directa donde no se consultó previamente, que prácticamente está valiéndose de todo el funcionariado público para darle alguna validez frente al país.
Y es por eso que es nuestra responsabilidad pedirle a las personas que siguieron los pasos del presidente Chávez, al chavismo democrático, al chavismo de izquierda, que se rebelen en contra de esta propuesta inconstitucional de la Asamblea Nacional Constituyente. Nosotros tenemos la responsabilidad como pueblo de defender la Constitución que nosotros mismos nos dimos en el año 99 y que ha sido ratificada en distintos procesos electorales por el pueblo venezolano en su conjunto entre las distintas polaridades, porque quienes no la apoyaron en el 99, en el año 2007, se opusieron a su reforma. Es decir, estamos hablando de una constitución de doble costura y es el último espacio de encuentro que tenemos como venezolanos en un escenario tremendamente violento y tremendamente plagado de protestas por necesidades materiales de nuestro pueblo. Y es una responsabilidad ciudadana defender nuestra Constitución en este momento. Nosotros, las personas que estamos acá, los diputados Eustoquio, Germán, Nigmer, que viene trabajando desde hace 2 años, tenemos relaciones con vastos sectores de la sociedad que tienen esta posición de defensa de la Constitución. Somos una fuerza en crecimiento. En los últimos días han surgido nuevas vocerías y estamos seguros que esas vocerías de defensa de la Constitución vamos a crecer. Y en este momento nosotros como chavismo democrático no tenemos ninguna dificultad táctica para coincidir con sectores opositores en que es necesario salvar nuestra Constitución. Porque esto en este momento, nuestro país trasciende las polaridades políticas, de izquierda o de derecha. Nosotros tenemos que tener una carta de coincidencia donde nosotros nos encontremos como pueblo. Y como está en riesgo la República, nosotros tácticamente y coyunturalmente nosotros estamos apoyando el rechazo a la Asamblea Nacional Constituyente que están convocando los sectores opositores. Y respecto de la consulta que se va a hacer el próximo domingo, nuestra Constitución es clarísima y amplia. Nuestra Constitución habla de que las asambleas son vinculantes, de que los cabildos abiertos son vinculantes. No puede haber ninguna acusación o ningún freno a la soberanía popular. El pueblo puede ser convocado por líderes o puede autoconvocarse cuando así lo desee. Es decir, sería absurdo que nosotros, que hemos elevado la premisa de la democracia participativa y protagónica, pretendamos ponerle frenos a la soberanía popular. Si el pueblo decide voluntariamente salir de manera pacífica a expresar su rechazo, su desconocimiento de una asamblea donde no se le consultó previamente, lo que ocurre ese día es un imperativo ético para quienes ejercen el gobierno y en general para todos los sectores del país, metabolizar el significado de esa voluntad mayoritaria que se exprese ese día. Es una responsabilidad y es una responsabilidad también que se haga de manera pacífica. Esa expresión, porque nuestra Constitución en su amplitud, en su vastedad, en su profundidad democrática, tiene ese recurso en el artículo 70 y nosotros queremos reconocerlo acá. Y aprovechamos porque en el día de ayer y en el marco de lo que les vengo diciendo, los funcionarios, las individualidades que nos hemos pronunciado en contra de la Asamblea Nacional Constituyente han sido objeto como de una especie de callapa gubernamental. Ayer se acusaba a la fiscal general, se le atribuía la responsabilidad completa del encarcelamiento del dirigente político Leopoldo López, quien finalmente ayer ha sido liberado después de algunas conversaciones, inclusive con intermediación internacional. Y bueno, expresarse en esos términos es subestimar la sabiduría de nuestro pueblo, porque ustedes conocen el entramado de la justicia, pues el Ministerio Público eleva las pruebas y el juez es el que dicta la sentencia. Y además esto ha sido un caso que ha sido enarbolado por factores políticos, inclusive en programas y en muchos espacios de los medios de comunicación del Estado. Y ahora pretender que el pueblo diga que eso fue una decisión unilateral de una sola persona es por lo menos subestimar la inteligencia del pueblo, y creemos que forma parte
de una campaña previa para aniquilar, para neutralizar el accionar del Ministerio Público, que como ustedes saben viene defendiendo la Constitución. El Ministerio Público interpuso unos recursos, la Sala Constitucional instruyó para que se separaron los recursos, se han pedido interpretaciones desde esa última institución del Estado, que estamos nosotros aquí respaldando las acciones, es decir, no es un respaldo personal, es un respaldo a las actuaciones del Ministerio Público en su control de la legalidad de la Constitución. Y en el marco de esas actuaciones, protegiendo la Constitución, es que se ha iniciado esta callapa en contra del Ministerio Público, y nosotros queremos elevar nuestra voz, que si el Ministerio Público fuera neutralizado por cualquier vía, donde ustedes saben que nuestra Constitución contiene que para destituir un alto funcionario del Estado deben hacer un juego de dos poderes. Por ejemplo, para los magistrados es el poder moral y la Asamblea Nacional. Para los miembros del poder moral sería la Asamblea Nacional y el Tribunal Supremo de Justicia. Si se allanara el camino para que a través de un solo poder nosotros viéramos y ante nuestros ojos se aniquilara o se neutralizara la acción del Ministerio Público, nosotros asumiríamos que con el cese de esa institución cesa la democracia en el país, y nosotros tendríamos que salir a reclamar la restitución de la democracia de manera pacífica y de manera inmediata, porque nosotros tenemos que hacer valer la voz de todas las instituciones, así a la cúpula gubernamental no le gusten la expresión de esos reclamos que se hacen de vía formal a través de un recurso ante la Sala Constitucional. Entonces, estos son los términos de nuestra declaración del día de hoy: el rechazo a la Asamblea Nacional Constituyente, la apertura de un movimiento amplio donde se quieran incorporar todas las personas y todos los venezolanos conscientes que la patria trasciende en este momento las ideologías. Estamos defendiendo la república, la forma republicana de gobierno tal como lo conocemos, y la necesidad de escuchar al pueblo. Y como se han cerrado las válvulas electoral y jurisprudencial, pues el pueblo tiene derecho de expresarse a través de mecanismos pacíficos, y nosotros estamos de acuerdo en que se reconozca y el gobierno metabolice esa expresión, que cese los mecanismos de fuerza o coerción o intimidación para que la gente apoye esta propuesta inconstitucional, y nuestro respaldo irrestricto al Ministerio Público en su accionar de defensa de la legalidad y de la Constitución venezolana. Pero, disculpa, permítenos establecer la dinámica, porque ya termina, después lo del resto vamos a hacer comentarios y después abrimos preguntas y respuestas. ¿Parece? Okay. Gracias, Gabriel. Sí, buenos días. No, solamente para hacer énfasis y complementar algunos elementos que creemos importantes en relación con esta declaración que estamos haciendo de manera conjunta. Lo primero es que también hemos observado, con base en toda la situación que se está desarrollando en el país, unas fases y procesos de negociación con las cuales estamos de acuerdo si son transparentes. Queremos exigir que lo que se dé desde el punto de vista de la comunicación entre la polarización que hoy existe en el país o que trata de imponerse sobre la realidad más amplia del país, se dé en una dinámica transparente. Porque lo que ha exigido y lo que sigue exigiendo el pueblo venezolano es que no se cometan los errores de un proceso de diálogo mal habido del año pasado, que debió conducir a una negociación necesaria, sin duda alguna, desde el punto de vista político, para la reinstitucionalización del orden y el orden del país, y que lamentablemente no se ha dado y el país lo está demandando. El país demanda de manera rápida y certera, no solamente que haya un proceso de negociación, sino que esa negociación sea inclusiva, que no solamente sea en el marco de la polarización, sino que también sea en el marco de la diversidad de los actores políticos mayoritarios o minoritarios que existen en el país, para poder avanzar en conjunto, por lo menos a lo que ha reclamado la fiscal Luis Ortega Díaz, que es el restablecimiento y la restitución del orden constitucional en el país. Por otra parte, en relación con
la consulta popular, la cambiada por concepto de plebiscito a consulta popular, creemos que de manera acertada en el comunicado emitido por parte de la Asamblea Nacional, consideramos que debe haber una valoración democrática de la consulta. El problema de fondo está en la elaboración y la formulación de las preguntas. Las preguntas lamentablemente conducen a la posibilidad de una profundización de la ruptura del orden constitucional y eso debe ser modificado. Estamos convocando también al sector de la Mesa de la Unidad Democrática y a la institucionalidad, a la Asamblea Nacional, a que pueda rectificar, a que pueda corregir, a que pueda enmendar, porque debemos estar de acuerdo con cualquier consulta que se le haga al país, si parte de un principio profundamente democrático, pero también el mecanismo, el método, las herramientas, los instrumentos que se utilizan tienen que contener esa democracia y tienen que reflejar esa vocación democrática que debemos tener todos aquellos sectores que en este momento estamos en desacuerdo con que la Asamblea Nacional Constituyente se desarrolle de la manera que se está desarrollando, en contravía al ejercicio soberano del pueblo de decidir si quiere o no convocarlo y, por supuesto, con elementos que contienen profundas diferencias con los métodos democráticos con los que debería convocarse. Por otra parte, es necesario resaltar y hablar a diversos sectores. Aquí, quienes estamos en este momento, somos parte, nos contenemos dentro de lo que se ha dado por llamar el chavismo crítico, el chavismo democrático, el chavismo de izquierda. Nosotros queremos hablarle a aquel que también se identifica como chavista, al pueblo en general, a todos, pero a ese sector que se siente contenido aún en las políticas positivas que desarrolló el presidente Chávez y que tiene la capacidad de criticar las cosas negativas que se hizo en el gobierno del presidente Chávez y que no ve conexión con las políticas de Maduro, a que den un paso al frente. Demos un paso al frente. Y reconozcamos que necesitamos hablarle al país en relación con asumir responsabilidades en los errores que se hayan cometido y buscar la manera de enmendar esos errores por el bien del país. Es un objetivo que debe ser trascendente y no solamente a aquellos del chavismo de base, sino también a aquellos que todavía hoy están en las instituciones públicas y están secuestrados por el poder. A ellos que están secuestrados por el poder les seguimos diciendo, no basta con un goteo, hace falta un chorro que genere un deslave en relación con la necesidad de la reinstitucionalización del país. Por último, la convocatoria a la posibilidad de una expresión democrática no solamente es por parte de las instituciones, sino también por parte de la misma gente. Nuestra Constitución del 99 no cercena procesos de consulta de manera democrática solamente al hecho de que haya una máquina electoral del CNE para que se pueda preguntar. En ese sentido, insistimos en la legitimidad y en la legalidad y la constitucionalidad del acto del 16. Lo que estamos cuestionando fundamentalmente es el desarrollo del contenido de las preguntas. Y, por último, es importante destacar que lo que suceda el 16 de julio debe ser evaluado por el resto de los actores políticos, porque aún a pesar de las diferencias en relación con las preguntas, si la gente decide asistir el 16, tendremos que medir cuál es la magnitud, el impacto y también la actitud por parte del resto de los actores políticos en relación a lo que suceda el 16 y deberá evaluarse en el marco de la necesidad de lo que se dé en el país rumbo hacia el 30 de julio. La fiscal está en peligro, eso también hay que decirlo. Y nosotros aquí nos plantamos ante la necesidad de advertir que cualquier cosa que le suceda a la fiscal Luisa Ortega Díaz es responsabilidad exclusiva del gobierno venezolano que está atentando en contra de la institucionalidad y que lo está llevando a un plano personal. Los dejo entonces con Germán. Okay. Que cierre el toque. Claro. Para que cierre. Bueno, muy buenos días. Agradecemos a todos los medios de comunicación pues el apoyo que nos están dando en esta rueda de prensa para decirle al país y al mundo que somos parte de este grupo de personas
del chavismo democrático, porque reivindicamos nuestro origen chavista, con las propuestas iniciales que están plasmadas en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Por eso hemos insurgido, por decirlo de alguna manera, contra una propuesta de Asamblea Nacional Constituyente que es violatoria de todas las leyes y la Constitución, porque es una constituyente que no se ajusta pues, a los parámetros que establece nuestra Constitución en cuanto a su convocatoria, y además consideramos que es fraudulenta, puesto que no se establece una temporalidad de esta convocatoria, no tiene fin, y esto puede ser de alguna manera pues infinita, donde se van a cometer todos los desmanes que se puedan cometer, porque esta constituyente pasaría a ser un suprapoder que vendría a lesionar todo lo que es el texto constitucional. Nosotros como movimiento chavista democrático realmente hemos hecho una ruptura con todas las prácticas que se está realizando quienes de alguna manera están convocando y apoyando esta Asamblea Nacional Constituyente de la forma como la están convocando. Exigimos que se convoque al pueblo. En este sentido, vemos y apoyamos una de las preguntas que se está estableciendo en esta consulta que se va a hacer recientemente, el 16, sobre la Asamblea Nacional Constituyente. Quisiéramos de alguna manera pues haber aportado más elementos con estas preguntas que se hicieron, pero bueno, seguramente la dinámica no nos permitió, pero irrestrictamente vamos con esta consulta a apoyar lo que es lo que se propone contra la Asamblea Nacional Constituyente. Así que llamamos al pueblo a unirse por lo menos en este propósito que acompañamos. Por último, declarar ante el pueblo de Venezuela y el mundo la arbitrariedad que se está cometiendo con relación a la Fiscal General de la República, haciéndole un juicio amañado por una instancia del Tribunal Supremo de Justicia que evidentemente pues rompe con toda la legalidad. Así que queremos reiterar eso. Este lunes debe haber un pronunciamiento del Tribunal Supremo de Justicia contra la Fiscal General. Reiteramos nuestro rechazo a estas propuestas por ser absolutamente ilegales y de alguna manera pues con una desventaja terrible, porque en este momento pues se está lesionando toda la institucionalidad en Venezuela. Se ha puesto en desacato la Asamblea Nacional, el Tribunal Supremo de Justicia es absolutamente ilegítimo y se está destruyendo al Ministerio Público, lo que nos va a llevar sin duda alguna a un Estado autocrático, un Estado que de alguna manera pues lesiona los derechos humanos. Así que decimos a nuestro pueblo pues que nos acompañe en estas luchas por restituir la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y rechazar categóricamente la convocatoria que se está haciendo de la Asamblea Nacional Constituyente. Bueno, yo me siento expresado de lo que han dicho los camaradas y quisiera más bien hacer una especie de resumen ejecutivo sobre lo que aquí se ha dicho, haciendo énfasis en algunos aspectos y seguramente contestar dos preguntas, ahora que estoy aquí frente a los micrófonos, para dejarle las preguntas más difíciles a los compañeros que vienen. ¿Quiénes somos? Somos militantes de izquierda, comprometidos con el proyecto bolivariano por el socialismo y creemos en la vigencia del liderazgo del comandante Hugo Chávez. Compartimos con todos los chavistas los objetivos estratégicos de la revolución, pero tenemos serias diferencias en el abordaje táctico de las coyunturas. Y eso es lo que explica por qué unos bolivarianos han impulsado la Asamblea Constituyente y por qué otros la adversamos decididamente. Nosotros defendemos la Constitución de 1999 porque consideramos goza de una gran vigencia y porque además es el documento que estructura el pacto social de todos los venezolanos, porque unos y otros sectores en diferentes momentos la han hecho suya. Nosotros creemos que lo que ha hecho inviable el proyecto revolucionario
son las desviaciones cometidas desde la gestión del gobierno y desde la dirección política. De tal manera que eso es el punto de contradicción que tenemos. Representamos algunos sectores de los tantos bolivarianos y de chavismo de izquierda que se están conformando en el país rumbo hacia un gran movimiento que ya veremos cuál es el mecanismo de organización para rescatar el proyecto original contemplado en ese programa de país que es la Constitución Bolivariana de 1999. ¿Por qué estamos aquí? Porque tenemos una opinión. Estamos profundamente preocupados por lo que está pasando en el país. Coincidimos, tenemos afinidad en la caracterización del momento político. Tenemos afinidad en las fuentes que lo han generado y tenemos afinidad en los mecanismos que hay que poner en marcha, primero para defender la Constitución como programa de país y después para desarrollarlo con una nueva visión en la dirección política y con una nueva gestión de gobierno. Porque nosotros aspiramos, pase lo que pase, que la revolución siga en manos de un bolivariano. Para que estemos claros, porque algunos creen que le estamos haciendo el servicio a la oposición. Cada quien tiene una posición política y estamos, como lo han dicho los compañeros, coincidiendo estrictamente en el marco de la Constituyente. Nosotros creemos que hay que salvar la Constitución de 1999. Hay una profunda crisis económica, social, moral y ética que impacta peligrosamente la vida política del país. Como agravante tenemos que no hay salida institucional porque las instituciones públicas, y por eso el compañero Dilma hablaba de la reinstitucionalización con mucha razón, están viviendo el peor momento de su decadencia. Cuando la Constitución habla de la cooperación entre los órganos del poder público para el Estado cumplir sus fines, los titulares no se pueden ver, los rostros no se pueden sentar ni se respetan unos a otros. Esto es un país institucionalmente en decadencia peligrosamente. Como colmo de males, tampoco se vislumbran salidas convencionales, porque los actores con más responsabilidad en el marco del diálogo no están en condiciones de ponerse de acuerdo para convenir política y superar la crisis. Entonces, si hay una crisis que no la puede resolver la institucionalidad y que no la pueden resolver los actores políticos en el marco de entendimiento, ¿qué es lo que nos espera? Una profunda crisis, una violencia que puede llegar si no hay una salida de entendimiento nacional, si no hay una luz de reflexión, de ética, de discernimiento, de humildad política, de poner los intereses del país por puede dejar vivo el decreto, pero que suspenda la fecha para realizarla, para un mejor momento, impulsar la elección de gobernadores y las que están pendientes y caminar hacia un encuentro democrático en el marco de la vida institucional, constitucional y electoral del país. En otro orden de ideas, nosotros, ya se ha explicado aquí, somos partidarios a toda manifestación del pueblo soberano en la búsqueda de soluciones. El pueblo llano, una vez que el diálogo de cúpula ha fracasado, una vez que el sector dirigente ha fracasado, el pueblo tiene que tomar sus decisiones. Y como también se ha dicho aquí, ratificamos, la potestad, yo fui constituyente en 1999, la potestad que el constituyente, por delegación del poder soberano, plasmó en la Constitución del 99 en materia del poder constituyente fue la convocatoria por parte de los órganos del poder constituido para que éste decidiera, no decidir por él. Y como también se ha dicho, queremos ratificar, si bien es cierto que hay órganos calificados para convocar el país formalmente, el pueblo en ejercicio del poder constituyente originario puede autoconvocarse para tomar decisiones, que ya veremos qué contundencia tendrán y qué lectura tendrán que dar. Y por cierto, queremos aclarar, se habla mucho del carácter vinculante de la decisión del poder constituyente tomando decisiones autoconvocado.
No, esto no es un problema formal de derecho. El poder constituyente es un problema de hecho, es un problema supralegal, supraconstitucional y tiene carácter de poder para que sean observadas sus decisiones. De tal manera que toda manifestación del pueblo tenemos que respetarla y tenemos que dar una lectura a las consecuencias que tengan sus resultados. Y finalmente, nosotros llamamos a la unidad, llamamos a la sensatez, que cese la violencia desde la oposición, que cese la represión desde el Estado, para crear un ambiente armónico de debate, donde el talento, donde la confrontación de ideas en el marco de la convivencia democrática nos permitan concluir con las grandes decisiones teóricas a los grandes problemas que de hecho tiene el país. Bueno, lo que le decía a la eran varias preguntas. Usted hablaba de que no era momento de diferencias tácticas, entonces quería precisar junto con lo que dijo Nigmar sobre las preguntas y definir, que precisaran si van o no van a participar ustedes en esta consulta popular o plebiscito del 16 de julio que ha convocado tanto distintos sectores de la sociedad como la Mesa de la Unidad Democrática. También le quería preguntar a Nigmar en relación a estas negociaciones transparentes y enlazarlo un poco con la queja que vienes haciendo sobre las preguntas para esta consulta. Tú hablas de la posibilidad de abrir un gobierno paralelo, pero también hablas de negociación política. Una negociación política no pudiese abrir un camino para un gobierno de transición. Y la otra era una pregunta, era también para la doctora Ramírez, hablaba de si se da finalmente la decisión de la sala plena con respecto a la fiscal general de la República de separarla del cargo, que habla de cese de la democracia y que tendrían que salir. ¿Cómo saldría? ¿No? Y con respecto a el diputado Eustoquio Contreras, que hablaba de que ustedes creen Bueno, ahorita que le damos el haya orden. Al final. que el gobierno pase a un bolivariano, donde queda también el concepto de democracia y la alternabilidad de poderes, de partidos. Ya te vamos a responder tus 8 preguntas. Un bolivariano es amplio. me anticipo a la... Fíjense, en relación con lo del 16, bueno, aquí hay matices, se notan claramente, hay matices de interpretación en relación con lo del domingo, y precisamente en aras de la democracia, cada uno nos hemos expresado en relación con lo del domingo. Mi postura personal es que las preguntas deben ser cambiadas. Y se lo he dicho a la gente de la Mesa de la Unidad Democrática, no solamente en público, sino también en privado. Les he dicho que es necesario, si quieren ser incluyentes, que haya cambios en relación con las preguntas. La primera, tal como muy bien dice Germán, la primera se puede modificar y puede generar una amplia inclusión. La segunda y la tercera están de más, porque lamentablemente están convocando y están caracterizando una consulta popular hacia una secesión, y eso es peligroso, es peligroso. Eso por una parte. Por la otra, en relación con la negociación. Toda negociación, en política la negociación es necesaria. La posibilidad de un gobierno de transición solamente se puede dar en el marco de la Constitución si hay un acuerdo nacional. Y eso no lo hay, porque eso tendría que incluir a los que hoy forman parte del gobierno. Ahí está la dificultad. Es, por ejemplo, la convocatoria a unas elecciones generales anticipadas. Eso, en el marco de la Constitución, no existe. Ahora bien, si se da un proceso de negociación y se hace una consulta al pueblo, podría tener legalidad y legitimidad. Pero no puede ser un aplastamiento de un sector sobre el otro. No puede ser una imposición de un sector sobre el otro. Son elementos que están en el marco de la necesidad del debate público, del debate, y además desde la perspectiva estrictamente democrática. Cierro con esto, que creo que ahí te respondo todas las preguntas para dejarle a Gabriela y después a Eustoquio. Uno no puede convocar para defender a la Constitución que está siendo violada, violarla primero. O sea, no puedo convocar a violarla primero. ¿Cuál es la mía? Porque tú la respondes por mí. Si el próximo es un bolivariano, tu afirmación. Dale, lo que tú digas lo va. Mira, el Eustoquio es muy claro, un bolivariano. Nosotros aspiramos a que esté en el marco del el proceso que
con el que nacimos y que acompañamos en su génesis, que es el del presidente Chávez. Pero un bolivariano puede ser mucho más amplio en ese sentido y necesita ser mucho más amplio. El presidente Chávez, cuando fue presidente por primera vez, tuvo una visión incluyente y amplia, que lamentablemente se fue cerrando por las presiones políticas a lo interno, ¿no? Y después de su muerte devino en lo que estamos viviendo en este momento, que es la desvirtuación absoluta de aquellos valores. Entonces yo creo que debemos reformular precisamente y rescatar esos valores primigenios de un proceso bolivariano incluyente. Sobre eso es necesario que quede absolutamente claro cuáles fueron los elementos que están detrás de eso, porque muy bien lo ha dicho Luis Ortega Díaz y en ese sentido creo que todos lo respaldamos. Un preso político no puede ser utilizado, un detenido como consecuencia de un proceso judicial no puede ser utilizado como alguien que está secuestrado por parte de un grupo paramilitar para generar negociaciones de la manera que se ha generado. Entonces lo mando para la casa, lo devuelvo a Ramo Verde, o lo libero, o digo que lo libero. O sea, en un Estado de Derecho, las decisiones judiciales, las decisiones jurídicas no pueden ser alteradas o violadas arbitrariamente por intereses políticos más allá de las causas sobre las cuales él está detenido y más allá del simbolismo y del liderazgo que reconocemos que él representa para un sector importante del país. Es anticipado por parte de nosotros tratar de generar cualquier tipo de respuesta porque no hay transparencia en la acción. Al no haber transparencia en la acción, todo cae en el plano de la elucubración y no queremos elucubrar en este espacio. ¿Y hay transparencia del lado de la oposición aceptando o no esta decisión? Creo que tenías que preguntarle a ellos. En todo caso, por las declaraciones que ellos han dado, pues hay contradicciones también en relación a la interpretación por los diversos sectores de la Mesa de la Unidad Democrática. Habrá que preguntarle a ellos tienen su propia vocería y además es bastante amplio. Gabriela. Como fuerza chavista o chavismo crítico, ¿cuáles serían sus próximas acciones como partido político para defender de cara al 16 de julio y al 30 de julio? Bien, para aclarar el tema de la consulta, que creo que ha sido de la consulta del próximo domingo, Eustoquio lo expresaba, creo que no puedo mejorar esa frase que él utilizó. La soberanía del pueblo es supraconstitucional. Y si hay una movilización el domingo próximo, esa movilización está protegida por el artículo 70 de la Constitución, que dice que las decisiones de los cabildos abiertos, las asambleas, son vinculantes. Por eso nosotros hablamos de la necesidad del poder de metabolizar esa gran movilización en el caso de que se plantearan esos términos. Y creo que es muy posible que ocurra así, porque en este momento, y yo lo he venido denunciando en los últimos mes y medio, hay un cierre de la válvula electoral, porque no se nos preguntó si queríamos asamblea constituyente, y hay un cierre de la válvula jurisprudencial, porque cualquier persona, institución que pretende ampararse, pues se inadmite el recurso o la acción que se intente. Entonces, como se han cerrado todas las válvulas, nosotros tenemos que respetar y valorar cualquier esfuerzo del pueblo por expresarse de manera pacífica. Es decir, que nuestras diferencias con esa consulta son de forma y en el tema de la pregunta número 1 y bueno, de fondo en las preguntas 2 y 3, porque ya al nosotros rechazar la Asamblea Nacional Constituyente, nosotros tenemos que ir inmediatamente a reponer las elecciones suspendidas. Nosotros tenemos que ir a elecciones de gobernadores y a elecciones de alcalde en diciembre. Entonces, eso, las otras preguntas con los otros temas me parece que estarían inclusive de más. Pero sí reconocemos la consulta popular. Y bueno, con el tema de la fiscal general, nosotros estamos diciendo acá que es la última institución que ha tratado de interpretar nuestra preocupación por la defensa de la Constitución en el ejercicio de una competencia del Ministerio Público, que es el control de la legalidad. Y hemos visto que desde que ocurrió ese evento, a partir de las sentencias 155 y 156, que el propio tribunal las enmendó, hemos visto que se ha desencadenado una campaña, inclusive a través de los medios y los órganos del Estado, a través de
voceros de los medios del Estado, inclusive en términos ofensivos, que ha desencadenado en una solicitud de antejuicio de mérito que al ocurrir con un solo actor estaríamos presenciando el cese de la democracia. Si la fiscal cesa mañana por la actuación de un solo actor, cuando la Constitución nos impone que son dos poderes los que deben intervenir en la destitución de un funcionario de esa altura, bueno, estaríamos presenciando el cese de la democracia y vamos a mantenernos como estamos ahorita, expresando nuestra opinión. Y, ¿qué otra pregunta tenía? No, eso me abre también para preguntarles, porque habla, si ocurre el antejuicio de mérito contra la fiscal, cesa la democracia, sin embargo, porque se ha venido atacando a una parte del poder ciudadano. Sin embargo, también ha habido unas decisiones contra otro poder, que es el poder legislativo. Lo que ha ocurrido, lo que ha venido ocurriendo en un año casi medio de la Asamblea Nacional, luego de que cambiara la correlación de fuerzas, no viene también formando parte de ese cese de la democracia a su juicio. Si me perdonan, yo agregaría una pregunta. Usted habla de la sentencia 155 y 156, pero el antejuicio de mérito contra la fiscal, más allá de la enmienda, es una aplicación en la práctica de esa sentencia, ¿no? El bypasseo de la Asamblea Nacional. Sí, en efecto, he denunciado desde que decidí elevar mi voz de forma pública el desmantelamiento de la Constitución. Y luce poco lógico que por 3 diputados un cuerpo completo termine sin voz. Y eso es una señal preocupante y por eso nosotros estamos apelando a la conciencia para que sean las propias instituciones que promuevan su reinserción dentro del espíritu constitucional, porque eso ha generado un quiebre y ha generado un conflicto y además ha propiciado la incapacidad de encuentro de distintos actores que son los responsables de resolver esta crisis. Esta situación se ha agravado porque estamos viendo que cualquier actor institucional que se aparte de la lógica del Ejecutivo Nacional, pues va a ser silenciado. No importa si es pueblo, porque va a ser silenciado a través de la represión. No importa si es un alto actor, porque bueno, va a ser destituido. O si es un cuerpo tan amplio como la Asamblea, pues va a ser silenciado. Y eso es lo que tiene que cesar en este momento. Y por eso pareciera previsible que la consulta del próximo domingo va a tener una gran participación, porque se han cerrado todas las válvulas y es respetable y debe ser reconocido cualquier expresión del pueblo para expresarse de forma pacífica y democrática, aun cuando las condiciones que nos rodean sean tan adversas. Este movimiento amplio, el cual ustedes están convocando, ¿qué características van a tener? ¿Qué piensa hacer y cuándo lo van a presentar formalmente, entendiendo que ya faltan 21 días de cara a este proceso constituyente convocado por el Ejecutivo? Germán. Dale, pues. Nosotros ahora tenemos contacto, quiero comentarles, y ustedes habrán escuchado inclusive ayer al periodista Vladimir Villegas, nosotros somos la expresión de un iceberg. Esto es un deseo nacional de salvar la Constitución. Hay muchos grupos trabajando en este momento por la defensa de la democracia. Una de las expresiones más visibles y donde nosotros mostramos mejor nuestra ideología es la Plataforma de Defensa de la Constitución, que ha interpuesto un recurso para la preservación del arco minero, porque estamos hablando de que que el gobierno es un gobierno de izquierda que defiende el legado del presidente Chávez, mas sin embargo se están hipotecando y se está mutilando el territorio nacional en casi 111.000 kilómetros cuadrados, con las riquezas y los recursos hídricos que tiene ese territorio, porque nosotros pudiéramos vivir sin oro y sin coltán, pero sin agua no podemos vivir, y sin la biodiversidad gigantesca que existe en ese territorio. Entonces son muchas desviaciones y esos movimientos todos estamos orgánicamente conectándonos en este momento coyuntural, y ha sido la conexión tan importante y es una conexión tan amplia que en este momento estamos coincidiendo con factores opositores en la defensa de la Constitución. Que no nos gusta la redacción de la pregunta, no obsta a que ambos grupos estamos rechazando la Asamblea Nacional Constituyente y la derogatoria por la vía de hecho de una Constitución que todos hemos aprobado. Precisamente las preguntas en relación al próximo 16 de julio, ya que ustedes nombrando
pues la potencia de nuestra unión como país y donde nosotros sentimos que somos la expresión de una vocería que está silenciada se ha expresado en los últimos días por una nómina, por un beneficio social, pero sabemos y hemos recibido muchos apoyos personales por muchas vías de la preocupación de que cese la Constitución. Nosotros estamos hablando de que con el rechazo y con una sola pregunta, aquí nosotros destrancamos el juego democrático. Eustoquio decía que él aspira a que sea un líder bolivariano, pero eso finalmente, esa es la aspiración de Eustoquio y de todos nosotros, obviamente, pero es el pueblo quien lo va a decidir. Y esa es la idea, que sea el pueblo quien lo decida y nosotros tenemos que acogernos a la voluntad del pueblo. Ahora, señora María, usted ha descrito perfectamente cómo se están de algún modo bloqueando los mecanismos legales y constitucionales, por ejemplo, a través de las instituciones, de la Asamblea, del Ministerio Público, la voz del pueblo en las calles, por ejemplo, incluso dice que este grupo se ha visto silenciado. ¿Cuál es el mecanismo más efectivo que se tiene en estos momentos en la práctica para evitar realmente que eso se concrete? Porque pareciera que todos los que se han intentado constitucionales y legales están siendo bloqueados, como usted lo dice. Lo que estamos haciendo hoy, asambleas permanentes, movilización pacífica y democrática, la denuncia pública, los escritos por redes. Ahora nosotros tenemos una capacidad de comunicarnos en cuestión de segundos a través de tantas redes sociales. Y eso, todas estas expresiones que están vaciadas aquí, las estamos viendo. Nosotros estamos conectados como país. Y les digo, y esto es una percepción personal interna, yo estoy convencida que vamos a triunfar en salvar nuestra Constitución, porque de eso se trata todo esto, de salvar nuestra Constitución. Gracias, mi amor. No te pregunto, dame el chance. Una pregunta. Ustedes hablan de un nuevo movimiento. Una de las preocupaciones que Chávez le dejó de herencia a Maduro, el plan de la patria, que probablemente no muchos lo han leído, pero el plan de la patria no es justamente un plan democrático, va contra la propiedad privada y otras cosas. Ustedes como nuevo movimiento van a continuar el plan de la patria, que es lo que pretende hacer Maduro, incluso con esta constituyente. Dame chance. Una de las razones por las que nosotros defendemos la Constitución del 99 es porque ese es el programa que expresa el ideal de Chávez. Y desde ahí, el Plan de la Patria desarrolla principios constitucionales que ahí están presentes, por ejemplo, el de la soberanía alimentaria. No es culpa de la Constitución que estemos comprando el 80% de lo que nos comemos. La Constitución establece la economía productiva, el carácter endógeno de la actividad y variados modos de propiedad y sistemas de producción mixtos, privados, estatales. No es culpa de la Constitución que nosotros estemos copiando al calco el rentismo petrolero que estaba antes de llegar la revolución al poder. De tal manera que la Constitución y el Plan de la Patria no tiene la culpa de los males que tiene la República. Esta Constitución y estas definiciones teóricas para responderle a políticas públicas que en los hechos el pueblo exige, nada tiene que ver con la respuesta que se quieren dar. De tal manera que nosotros, al plantearnos salvar la Constitución, decirle a los chavistas, a los bolivarianos, que no se decepcionen, que ni se vayan del país, que no se desmovilicen ni se pasen a la oposición, que se convierten en corriente crítica y que nos ayuden a rescatar el proyecto original de Chávez, que está desviado en este momento. Y eso tiene que ver un poco con tu pregunta. Mira, en los próximos días son determinantes para la paz de este país. Si el presidente Maduro en las próximas 72 horas dijese, suspendo como promotor la convocatoria para el 30 de la elección de los constituyentes, no tendría sentido el acto convocado para el 16 de la oposición. Entrarían
el Consejo Nacional a organizar las elecciones, como lo ha dicho la camarada Gabriela, a gobernadores de estado, y se acabarían la violencia de calle, porque todo el mundo entraría entonces a la actividad democrática. ¿Por qué? Porque las elecciones a gobernador son exigibles constitucionalmente, en virtud de que está cumplido su periodo. Y tanto el gobierno como la oposición ha dicho que la salida es electoral, constitucional y democrática. De tal manera que nosotros creemos que eso sería una gran contribución. Y es necesario que el país vea al pueblo unido en la calle, indudablemente. Una pregunta, como ciudadana y como vecina del municipio de Baruta, ¿ustedes podrían definirnos qué significa para ustedes ser bolivariano? Porque nosotros nos sentimos excluidos, los demócratas, cada vez que ustedes hablan de bolivarianismo y de bolivariano, y que quien siga el proyecto tiene que ser un bolivariano. Nosotros somos bolivarianos. ¿Dónde está la unidad? No, para ser bolivariano lo que hay que... Dígame, amor. Mi pregunta va muy ligada a la de ella. ¿Cómo no? Inclusive un poco más allá. ¿Cómo no? Siguiendo lo que habló la doctora Luz Ortega, de que la soberanía reside en el pueblo y que ahorita ustedes llaman a la unidad. Pero cuando le escucho hablar a usted que sale el chavismo duro, dura, y como dice ella, que no excluye que yo no soy bolivariana, y es un poco más allá. Aquellas personas que tenemos 23, 24 años, estábamos con apego a la ley y tuvimos que actuar siguiendo la ley y levantar un expediente contra Chávez que me dio un golpe de Estado y que ahora fuimos excluidos de todos los poderes. ¿Cómo queda? ¿Cómo vamos a hacer para incluir a toda esa cantidad de jóvenes, que ya ni siquiera podemos entrar a un tribunal porque estamos rayados? O sea, ¿qué piensa usted, por ejemplo, de mí cuando yo tenía 23, 24 años? Y no soy soberana, ni seré soberana, o como dice usted, bolivariana. Sí lo eres, sí lo eres. ¿Qué tenemos de diferente usted y yo? En absoluto. Mira, todos los venezolanos somos bolivarianos. Bolivariano es el que define serlo, el que se identifique con el pensamiento de Bolívar. Nosotros, con Chávez a la cabeza, leímos, estudiamos la doctrina de Bolívar y nos pareció que en sus proclamas, en su pensamiento, en su conducta, en su visión del mundo y de las cosas, está la respuesta o los elementos fácticos fundamentales, los constructos, los elementos para construir las teorías a grandes problemas que tiene el país. Inclusive, hasta la nueva estrella de la bandera es un pensamiento de Chávez, el poder moral, perdón, de Bolívar, el poder moral es un planteamiento de Simón Bolívar. La visión internacional del antiimperialismo es la visión. Es decir, nosotros cuando nos declaramos bolivarianos, apegados a la doctrina, al pensamiento, a la visión bolivariana del mundo y de las cosas, no estamos estableciendo una hegemonía ni excluyendo a nadie. Ojalá todo el mundo llegue a la conclusión que en Bolívar están muchas de las respuestas que hasta ahora no hemos podido construir a grandes problemas. Ahora, usted ha tocado un aspecto que nosotros también lo sufrimos. Nosotros también nos sentimos excluidos de muchas cosas, excluidos y culpables autocríticamente. Porque yo creo que hay que ver con transparencia las cosas. A veces los verdaderos culpables somos nosotros, porque hemos dejado de hacer las cosas, porque no hemos hablado a tiempo, porque por cómodos o por confiados le dejamos nuestras responsabilidades a otros. Y por eso somos optimistas, creemos que de aquí van a salir muchas cosas buenas. Nadie lo ha preguntado. Si ustedes nos preguntan por qué esta crisis, es la conjunción de dos elementos históricos, políticos, sociológicos. Porque se reúne la crisis que la democracia representativa en lo moral, en lo económico, social, le dejó a este país, y porque nosotros, autocríticamente, no solamente no lo hemos podido resolver, sino que lo hemos agravado en algunos aspectos. De tal manera que de esos hechos históricos, políticos y sociológicos, yo creo que vamos a encontrar la tesis, la antítesis y la síntesis. Vamos caminando hacia un gran momento republicano de grandes respuestas de este país. Estamos aprendiendo mucho todos. Bueno, vamos a concluir la rueda de prensa porque creo que ya se han aclarado los aspectos y si podemos tener un diálogo después fuera de cámara. Vamos a terminar con la pregunta de él. ¿Qué le hace, digo, a todo el mundo? Cerramos con tu pregunta.
destaca más allá del apoyo, del respaldo a la consulta popular del domingo, las coincidencias entre la oposición y lo que ustedes llaman el chavismo democrático. Bueno, yo le tengo que hacer una pregunta al diputado Ferrer, porque el diputado Ferrer se presentó en una sesión de la semana pasada como diputado de una nueva fracción. Pero bueno, si esa nueva fracción, como se rumora, está él solo, o ahora está en el Eutopio, o están más diputados, y luego se expresa eso en términos de lo que significa para el desacato de la Asamblea Nacional, ¿no? Y las otras dos preguntas, una está dirigida a Eutopio Contreras. Eutopio Contreras dice que todos los actores deben reflexionar. Yo le pregunto a Eutopio si Eutopio coloca en un plano de igualdad la represión con la oposición, porque digamos, la oposición ha puesto 91 muertos, o podemos decir que según la cifra de la fiscal, 87 de los 91 muertos, los otros 4 son funcionarios policiales, y obviamente, por lo menos yo no veo un balance, no veo un plano de igualdad allí entre las víctimas y los víctimas. Te quiero responder esa última pregunta y que usted te responda la segunda. Yo les voy a pedir, de verdad, como venezolanos, no nos atribuyamos los muertos políticamente, eso es grosero. Los muertos son venezolanos. En las circunstancias que haya muerto, tenga uniforme o no. No. Y los muertos son los hijos de la violencia y del desencuentro. Y nosotros no podemos tener un libro de política de activos y pasivos donde sean vidas humanas los que nosotros estamos poniendo en los haberes o en los pasivos. Los muertos nos tienen que doler a todos, indistintamente de nuestro pensamiento. A mí me llenan de dolor esas imágenes de muchachos tan jóvenes perdiendo la vida en las calles. Y entonces eso de verdad no lo hagamos, no digamos que son de se los suplico por favor, porque esos son los temas cruciales donde nosotros nos tenemos que ver como venezolanos. Si nosotros tenemos corazón, si nosotros hemos parido o hemos engendrado un hijo, nos tienen que doler. Y bueno, dicho esto, dejo la pregunta de la fracción.